cariñoso a todos ustedes por participar en este momento de este taller que, como Diego bien lo decía, pues nos ayuda en este tiempo difícil de pandemia. Pero yo creo que no podemos iniciar sin dar gracias a Dios y pedir que el Espíritu Santo pues haga presencia en medio de nosotros, nos ilumine, nos fortalezca y también inspire palabras sabias para que lleguen a todos y cada uno de nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, nos encomendamos a ti, Espíritu Santo, nos regalas la sabiduría, pon en nuestros labios las palabras correctas para que no me veo yo. Llegar a cada uno de los corazones que más lo necesitan. Te lo pedimos a ti, Señor y Espíritu Santo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo quiero que me hagan así con el dedo si me están escuchando bien. Muy bien. El padre Joyner no hizo así que creo que no está escuchando bien. Pues bien, excelente. Creo que cuando hayan preguntas, Diego va a estar como moderador y él podrá ir abriendo el micrófono para dar la oportunidad para que cada uno de ustedes exponga su pregunta. Si está en mi capacidad de alguna manera de conocimiento poder responderlas, lo haré. Si no lo puedo hacer, yo les pido disculpas y lo haré por medio de un mensaje abierto para que todos puedan tener respuesta a esa pregunta que ustedes quieran hacer. El tema, bueno, voy a exponer de alguna manera voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver. Quiero que Diego ojalá me permita habilitar mi presentación para yo poder así hacer una presentación de diapositivas. Bien, el tema que se me ha pedido o que se ha querido que... Ok, ya. Ahí está habilitado para poder presentar. Muchas gracias. Creo que todos podemos ver. Muy bien, ahí ustedes podrán darse cuenta del título del tema que queremos desarrollar en el día de hoy. Encuentro de la comunidad cristiana. Para llevar a cabo este desarrollo de este tema se buscaron muchos elementos de autores, la misma doctrina de la Iglesia, que nos lleva a nosotros a descubrir lo que tenemos como liturgia, qué es lo que debemos llegar a entender. Nosotros vamos a tener un encuentro de comunidad cristiana desde la liturgia. O sea, la liturgia es la que nos lleva a nosotros a vivir esta palabra, o estas palabras. Encuentro de la comunidad cristiana a través de la liturgia. Pero para ello, yo sé que muchos han tenido esos cursos de liturgia, se les ha hablado bastante de liturgia, y tienen conocimiento, tal vez todos no, pero es bueno ir desarrollándola poco a poco para que nos impregnemos en ella y nos dejemos alimentar de lo que la Iglesia quiere compartir para nosotros con relación a la liturgia. Y entonces voy a tratar de ir exponiendo poco a poco diferentes palabras que nos van a ayudar. Y una de ellas, pues tendrá que ser la definición de la liturgia. Muchos de ustedes ya saben, liturgia viene de liturgia y qué significa servicio al pueblo. Pero ¿cuál es el lugar en el que se origina prácticamente esto? Bien, voy a tratar de exponerlo de una manera sencilla y clara lo que para la Iglesia significa liturgia, porque podemos ver que el término no pertenece a la Iglesia originalmente. La experiencia de la vida de Cristo en la comunidad lleva a vivir la fe como liturgia. Por eso es tan importante para nosotros conocer todo lo que conlleva el nombre y lo que implica la liturgia para la Iglesia de Dios. En primer lugar, hay dos palabras que se ubican en la historia del pueblo griego que denotan la intención de descubrir lo que es liturgia en el pueblo griego. Y hay dos palabras, es laos
y ergón. Laos, que significa pueblo, ergón, servicio. Servicio para el pueblo. A lo que se le llamó liturgia, al hecho de servir al pueblo, todo aquello que el pueblo griego desarrollaba en favor del pueblo, a eso se le denominó liturgia. La política, lo militar y otros servicios. A esa clase de actividades que estaban en favor del pueblo se le llamaba liturgia. Todo eso considerado como liturgia, por eso es mucho más, eso es anterior a Cristo, todo lo que se venía desarrollando en el pueblo griego. Ahora bien, las primeras comunidades cristianas asumieron esta palabra para expresar lo que ellos hacían en comunidad. Con respecto a la fe, ellos expresaban la fe por medio de la liturgia. Ellos asumieron la palabra. Se reunían en comunidad para celebrar la fracción del pan, para realizar los sacramentos. Y a esto la comunidad cristiana, la primera comunidad cristiana, llamó liturgia. Bien, pero la liturgia para nosotros los cristianos tiene un trasfondo histórico que se ubica desde la misma creación. Esto yo lo quise recoger de esa manera. Desde la misma creación hasta nuestros días, no podemos decir que es algo que apareció de la nada en un momento histórico X. No. La liturgia, aunque su nombre se ubique en un pueblo, como es en Grecia, digámoslo así, o en el pueblo griego, y en una época concreta de la historia, ya venía dándose en la historia del pueblo escogido de Dios. En la misma creación del universo. O sea, desde el mismo hecho, en el momento en el que Dios crea, se empieza a dar esos elementos con los cuales nosotros hoy hablamos de liturgia. Por eso hablo de la génesis de la liturgia. La génesis de la liturgia es una experiencia en la que Dios hace parte de la creación y acompaña todo lo que crea. Dios se hace parte de la creación y acompaña todo lo que crea. Miren eso tan importante. Por lo tanto, Dios participa de lo que es creado. Dios crea al hombre, Dios crea las plantas, Dios crea los animales. Todo lo que Dios crea hace parte de lo que es Dios. Tal vez por eso nosotros debemos tener una sensibilidad frente a lo que nos rodea, pues bastante profunda, considerando que es Dios mismo quien participa de lo que está a nuestro alrededor. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Si vemos al Papa Francisco en la encíclica que creo que todos ustedes conocen o conocemos, Laudato Si, cuidado de la casa común, expresa de una manera clara, muy sencilla, la relación que tenemos como criaturas con el Creador. Tenemos una relación como criaturas con el Creador. Somos creados a imagen. Esto ya lo tenemos claro desde la Sagrada Escritura. Somos creados a imagen de Dios. Y más aún, somos hechos para ser con Él Dios. Por lo tanto, es bastante concreto para todos nosotros. Somos hechos en Dios con Dios. Muy bien. Disculpe un momentito. Bien, hay personas que quieren ingresar. Me disculpan un momentito, vamos a darles participación. Diego, ¿puedes hacerlo? Sí, es que como usted está como anfitrión, en ese caso tiene que usted habilitarlo. El sistema no nos permitió realizar varios anfitriones. Ok, voy a hacerlo. Sí.
Ok, ok. Voy a ir haciendo eso entonces. A medida que vayan apareciendo, yo los voy... Me disculpan la ignorancia. Pero que lo use, eso tiene que ver. Muy bien. Los que vayan ingresando, por favor, los invitamos a que coloquen el micrófono en silencio para que así, digamos, podamos ir desarrollando la presentación. Pero ¿dónde está el micrófono en silencio? Bien. Como les estaba hablando, la génesis de la liturgia, cómo viene y cómo Dios hace parte de la creación, hace parte de todo lo que nos rodea. Eso está impregnado en cada uno de nosotros. Están llegando varios participantes, estoy aceptándolos poco a poco. Está impregnado en cada uno de nosotros. El rastro de Dios en nosotros, se le conoce como amor. El amor que nosotros llevamos a cabo en la creación, como familia, trabajo, caridad, justicia, todo lo que nos rodea a los animales, eso hace parte del amor que de Dios tenemos nosotros. O sea, si nosotros queremos entender lo que es liturgia, ¿qué es la liturgia? Debemos también entender todo aquello que va. Quedó en silencio, padre. Quedó en Padre silencio. Luis, sí, quedó en silencio. Padre Luis está en silencio. ¿Ahora sí? Sí, ahí sí. Muy bien. Estoy tratando de recoger muchos elementos, tanto del Antiguo Testamento, la creación, y en el transcurso de la historia, que nos pueden dar a nosotros los elementos que nos pueden llevar a entender lo que significa la liturgia dentro de la comunidad, para nosotros como comunidad. Por eso en el Antiguo Testamento vemos esa constante preocupación de Dios por salvar a su pueblo, de acompañarlo, porque Dios no quiere perder lo que ha creado. Miremos, liturgia en esa implicación de Dios con el pueblo desde el Antiguo Testamento para no perder lo que ha creado. Yo no sé, poco a poco vamos a ir entendiendo a lo que queremos llegar. A esto se le llama de una manera muy clara en la iglesia la sabiduría de Dios. Dios ha creado con sabiduría todo lo que hay a nuestro alrededor. Somos criaturas creados por la sabiduría de Dios con un fin específico, que seamos felices. Ahora bien, ya tenemos claro, espero que así sea, que hay una definición de la palabra liturgia, hay una relación de Dios con la humanidad, Dios con nosotros, con la humanidad, desde los orígenes. El rastro de Dios en nosotros, se lo dije hace un ratito, es el amor. Y todo lo que hay es hecho por la sabiduría y el amor de Dios. Creación es igual a sabiduría de Dios. Y en la creación está la huella de Dios, y la huella de Dios es el amor. Por eso no nos quedamos en el Antiguo Testamento, ni en Grecia, como el lugar donde crearon, o digamos, se empezó a hablar o a generar este servicio al pueblo. Vamos al caminar de la iglesia en la historia y cómo ha venido viviendo lo que nosotros llamamos liturgia. Hoy en día hacemos liturgia porque recogemos todo lo que en la historia y desde la creación se ha venido dando. Como les decía, las primeras comunidades cristianas ya empezaron a vivir la liturgia como aquella expresión de la relación de Dios en sus vidas. El culto empezó a llenarse de signos, símbolos
que ayudaban a tener ese encuentro con Dios. La iglesia llega a entender de manera más clara que la forma más importante de vivir ese encuentro con Dios es la liturgia. Por eso, ahora, vamos a darles participación aquí a una persona. Por eso, los primeros siglos marcan de una manera muy importante los primeros gestos, y rastros del cómo se vive la liturgia. Pero en el siglo XIV se empieza a determinar la liturgia como algo más normativo, algo que ayuda a que todo se desarrolle de manera más armónica y participativa. En el siglo XIV ya se empieza a estructurar, pero con algo que para nosotros es muy conocido. Yo estoy seguro que muchos de ustedes han tenido acercamiento a la sacristía o al presbiterio. Perdón, ahí al altar donde se manejan los libros. Y si se dan cuenta, los libros, como el que traje aquí, Ritual de Exequias, estoy seguro que lo están mirando, viene cargado de anotaciones en rojo, que a lo cual se le llama rúbricas. Y esto era para ayudar a que todos aquellos que en la liturgia participaran fueran desarrollando actividades muy concretas y hubiera un orden, hubiera una armonía y hubiera posibilidad de que se desarrollara muy específicamente esa labor con detalle. Muy bien. Las rúbricas, las cuales podemos ver en los libros que la iglesia usa en los rituales, en el misal, son pequeñas indicaciones para que se desarrollaran las celebraciones con armonía. Encuentro maravilloso que podemos ver en diferentes celebraciones. Se puede considerar un ensamble musical, como una obra de arte. Todo se entiende, se aprecia, se está viendo con gran armonía en ese momento. Por eso, cada uno cumplía un rol especial, un rol muy importante, y era responsable de ese momento. El que usaba el incienso, el acólito, el sacerdote, el diácono, los obispos, los sacerdotes, el que abre la puerta, el que acoge a las personas, el coro, todos cumplen un rol tan importante que lleva a que la celebración litúrgica sea expresión real de esa relación que debe existir entre Dios y el pueblo que celebra. Esto no se mantiene. Poco a poco, estoy tratando de recoger históricamente cómo se ha venido desarrollando ese tema. Por eso, después del siglo XIV hasta el siglo XX, con el Concilio Vaticano II, podemos ver que se fue, no sé, como durmiendo, digámosle así, esta experiencia participativa donde la liturgia cumplía un rol importante, se volviendo más clericalista, digámosle así, y un poco más distante. Pero podemos llegar nosotros a ver que el Concilio Vaticano II, como lo podemos ver allí en la presentación, en el PowerPoint, dice que se da entre el año 1952 y el 55, se empieza a determinar de una manera clara cuál debe ser la teología de la liturgia para que desde allí se empiece a encaminar y a desarrollar ese espíritu tan valioso y tan necesario dentro de la iglesia. Por eso el documento Sacrosanctum Concilium, que se da en el año 1953 dentro del Concilio Vaticano II, saca ese documento de constitución para la Sagrada Liturgia. ¡Qué hermoso! O sea que ya tenemos elementos muy importantes que nos pueden ayudar a entender lo que significa vivir la liturgia como encuentro de la comunidad cristiana. Ahora bien,
Voy a leerles un pequeño párrafo del Concilio Vaticano II del Sacrosanctum Concilium, Constitución para la Sagrada Liturgia. Y dice así, en el numeral 7, Cristo siempre asocia a la Iglesia consigo mismo. En esta gran obra, miremos eso tan hermoso, en esta gran obra en la que Dios está perfectamente glorificado y los hombres son santificados. Los hombres son santificados. La Iglesia es su amada esposa que llama a su Señor y por medio de él ofrece adoración al Padre Eterno. Nosotros santificados por Cristo, quien nos acoge, y con él hacemos gloria al Padre Eterno. Bien, hasta la fecha se está buscando hacer que las personas entiendan lo que significa celebrar la fe. Hasta la fecha. Estamos buscando hacer que las personas entiendan lo que significa celebrar la fe. Por eso, por medio de actos litúrgicos propios. Muchos creen que la liturgia es lo que hace el sacerdote únicamente. Creemos que solamente es fracción del pan y la presencia de Jesús en la Eucaristía, pero es mucho más. Y a eso queremos llegar. Por eso el título es Encuentro de la comunidad cristiana, porque la liturgia es eso a lo que nos lleva, al encuentro de la comunidad cristiana. No sé si hayan personas que, no sé si Diego, puedes saber si hay alguna persona que quiera hacer una pregunta. Sí, bueno. Si alguien quiere hacer una pregunta, por favor, hay una parte del programa que dice levantar mano o apriete las manitos juntas o el pulgar arriba. Me lo hace saber y yo ahí le habilito para que pueda intervenir. Muy bien. Voy a seguir. Sí. Cualquier cosa. Sí. Bien. Hay muchas cosas, son muchos. O sea, tratar de concretar todo en una hora es muy complicado. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido que podamos. Ahora bien, aquí. Sacerdocio real, sacerdocio sacramental. Jesucristo es sumo y eterno sacerdote. Eso lo tenemos claro. Lo vemos en las cartas pastorales, como es en Hebreos, ¿cierto? Vemos cómo se recoge el tema de Jesucristo como sumo y eterno sacerdote. Aquí ponemos nuestra mirada. Es con Jesús que nosotros vivimos de manera más concreta la relación de comunidad frente al Padre, con Jesús. O sea, ese es el mástil, esa es la parte central y más importante de nuestra celebración. Jesús como sumo y eterno sacerdote. Es la manera más concreta de comunidad frente al Padre. Lo que entendemos es que Jesús es quien con su muerte, miremos esto, Jesús con su muerte y resurrección hace el último y definitivo sacrificio al Dios por el que no hay necesidad de más sacrificios, como se podían hacer en la antigua alianza. Y esto es de historia. Antiguo Testamento, sacrificios para agradar a Dios. Jesucristo, con su muerte, ¿cómo será el volumen aquí? Y resurrección, con su muerte y su resurrección, Él hace partícipes de ese encuentro con Dios Padre. Lo que entendemos es que Jesús es quien con su muerte y resurrección hace su definitivo entrega al Padre. Muy bien. Jesús llega a concretar por su misericordia la salvación de todos los hijos de Dios. De todos los hijos de Dios. Por su misericordia, Jesús nos hace hijos de Dios en esa entrega. Porque con Cristo somos hijos. Un pueblo reconocido como los herederos del reino de Dios. O sea, tenemos participación en el cielo gracias a Jesús. Somos hijos de Dios. Participamos con Jesús de la heredad de ese reino, que lo compartimos con Cristo.
En el Antiguo Testamento, en las religiones paganas, romanas, griegas, judía y otras, se desarrolla una relación para con Dios de manera más distante. Dios debía ser agradado por los sacrificios, por las ofrendas. Vamos a llevarle un toro, vamos a sacrificarlo, vamos a llevar las primicias y todo lo demás, para agradar a Dios. Por eso mataban animales, personas, entregaban productos para con ello tener agrado hacia Dios. Por eso encontramos varios pasajes bíblicos en los que nos invita a que no hagamos eso. O sea, lo vemos claro en Isaías, con Jesús y en el Nuevo Testamento. Dios no quiere sacrificios, ni ofrendas, ni holocaustos. Él quiere un corazón contrito y humilde. Jesús lleva a culminar esta realidad de sacrificios externos. Con Jesús se concreta el verdadero sacrificio. Jesús es el último sacrificio. Por eso nosotros los cristianos en la iglesia, al celebrar la liturgia, vemos a Jesús como aquel que se ha entregado. Y con él hay una ofrenda real hecha al Padre. Entonces, nos preguntaremos, ¿hacer ofrendas, limosnas y demás es necesario? Yo creo que lo podemos ir desarrollando. Van a decir muchos, ya listo, Jesucristo ya hizo la entrega, el sacrificio, entonces no volvemos a llevar limosna a la iglesia y nada de lo otro. Pues no, vamos a ir entendiendo lo que implica y lo que significa entrega, sacrificio, unidad. Desde el bautismo hemos sido consagrados ante Dios como miembros de la iglesia. Por eso hablo de un sacerdocio sacramental. Hay un sacerdocio real que le corresponde a Jesús y hay un sacerdocio sacramental al cual participamos nosotros como miembros de la iglesia. A la vez somos sacerdotes. Participamos del sacerdocio real de Cristo. Existe la relación directa con Jesús en sacrificio al Padre. Por eso cada vez que nos acercamos al altar, viviendo, comulgando, cantando, escuchando, nos unimos a Cristo en esa unión real. No es algo ajeno, no es algo distante, es algo concreto. Por eso decíamos hace un momento que al participar de la creación y Dios en nosotros, nos hace uno en Él, en Dios. Si vamos entendiendo, empezaremos a descubrir que cada vez que vamos a un acto litúrgico, hacemos ofrenda al Padre con nuestra vida. Cada vez que vamos a un acto litúrgico, hacemos ofrenda al Padre, a Dios con nuestra vida. Porque Cristo, quien se hace presente, cada vez que comemos de ese pan, bebemos de ese cáliz y anunciamos su muerte. Nosotros nos unimos a Cristo y con Cristo hacemos ese sacrificio único y definitivo al Padre Celestial. Ahí ya no somos aquel pueblo de la antigua alianza que hacían sacrificios y holocaustos de carneros, de aves y otras cosas más para agradar a Dios. No, nosotros somos los que hacemos el sacrificio unido a Cristo. Esto en relación al sacerdocio real y sacerdocio sacramental. No sé si hay alguien que quiera preguntar algo allí. Diego, no sé si hay alguna pregunta por ahí. Si alguien que quiera consultar, por favor, o nos escriba al chat para yo así poder ver si desea hacer alguna pregunta. Estamos atentos ahí tanto el chat o bien si levanta la mano o hace algún y pregunta allí. Sí. Alguien que quisiera hacer alguna consulta, estamos aquí atentos para darle el pase. Muy bien. Yo creo que al final podemos llegar a retomar, si en caso tal, ahí hay una réplica o alguna persona que quiera ir hablando sobre, o haciendo una consulta.
Pero también es bueno ir aclarando, porque puede ser que a la hora de uno estar compartiendo esa clase de información o tanta información, puede llegar a precisar un poco más algo que se haya dicho. No solo preguntar, pero sí puede llegar a aclarar algo que esté más o menos dicho. Bien, un tercer elemento que quería compartir con ustedes, que hace parte de la liturgia, que es muy importante para el encuentro de la comunidad cristiana, es esto, lo que llamamos la asamblea. La asamblea, tratando de responder al tema de esta exposición, encuentro de la comunidad cristiana, vamos entendiendo poco a poco lo que conlleva la liturgia. Ser uno en Cristo para transformarnos. Miren esto, siendo uno en Cristo para transformarnos. O sea, que la liturgia nos une a Cristo y nos transforma. Eso parece una clase o una catequesis, pero todo es catequesis, todo nos forma. Pero para ello, para llegar a esto, no podemos descartar el quién provoca esta unidad y transformación. Hay alguien que lo provoca. Tal vez para nosotros no es claro. O sea, ¿cómo yo llego a vivir esto? Y descubrimos que quien provoca esto es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el artífice de nuestro encuentro con Cristo. El Espíritu Santo es el provocador. Ahora, con tantas manifestaciones que vemos que provocan a los unos y a los otros, pues en la iglesia también tenemos un provocador. Se llama el Espíritu Santo. Es el provocador por excelencia de nuestra participación en la liturgia. Él nos empuja, nos da fuerza, nos atrae. Por eso es de gran importancia el que como iglesia que celebra tengamos las puertas abiertas. Como dice el Papa Francisco, iglesia de puertas abiertas. Por eso en la iglesia de puertas abiertas no se juzga, no se discrimina, no se señala, solo se vive y comparte como pueblo una asamblea congregada por el Espíritu Santo. Por eso es hermoso ver llegar a personas de diferentes contextos sociales y culturales en la iglesia. Que si se me sentó el indigente, que si se me sentó el de color, que si se me sentó la viuda, no sé, el divorciado, todos. El que es ateo, que llegó a misa por X o Y situación, todos hacen parte de la asamblea, congregada por el Espíritu Santo. Recibirlos con alegría, porque ellos han llegado a la iglesia porque el Espíritu Santo los ha empujado a ese lugar, los ha invitado, los ha congregado. Sea un funeral, un bautismo, un matrimonio, unas graduaciones, etcétera. Pero lo que sí es claro es que está allí. Ese hermano, hijo de Dios, criatura de Dios, está allí en la asamblea participando, haciendo parte de la liturgia. Por eso debemos acoger, compartir, celebrar. Son hijos de Dios, atraídos por el Espíritu Santo, para ser amados por la unidad. Hace ratito decíamos de la unidad en Cristo, con Cristo. Por esa asamblea que es Cristo, en esa asamblea en Cristo. Muchos nos preguntamos sobre qué papel tiene la asamblea. Está claro que todos nos unimos a Jesús. Ya lo tenemos claro, todos nos unimos a Jesús por el sacrificio hecho de Él en la cruz. Junto con Él participamos de ese único sacrificio al Padre. Todos sin distinción alguna, todos sin distinción alguna. Todos. Pecadores y santos. Si hay alguno entre la asamblea que se merezca el título de santo, ¿cierto? Participa junto con los demás que somos pecadores de esa asamblea. Ahora bien, hay que entender
que hay una jerarquía ministerial en la asamblea por el hecho de ser bautizados todos, formamos parte de ese grupo de obispos, sacerdotes, diáconos, lectores, coro, que sirven el altar. Los que recogen la ofrenda, los ministros de la Eucaristía y cada uno de los que llegan a la iglesia, hacemos parte de esa gran asamblea cumpliendo un servicio. Participamos de ese sacerdocio real en Cristo por el hecho de ser bautizados. Cuando hablamos de gestos y signos, es allí donde nos debemos sentir parte de la asamblea. Allí la respuesta de quién celebra en la misa. Creo que para muchos se da esa pregunta, ¿quién celebra? Muchos dicen, el sacerdote. Otros dicen, es Cristo el que celebra. Otros dicen, somos todos. Pues bien, así es. Todas las anteriores. Todos celebramos. Todos unidos con Cristo celebramos la liturgia. Todos debemos cantar. Todos debemos comulgar. Todos participamos de la escucha o de la proclamación de la palabra. Incluso podemos llegar a ser partícipes de los diferentes ministerios que en torno a la liturgia se desarrollan. Todos. Por eso es tan importante esa ministerialidad que existe dentro de la iglesia, dentro de la asamblea. Todos participando, todos colaborando, todos actuando, todos ofreciéndose como unidad con Cristo en ofrenda al Padre. Si bien nos hemos dado cuenta, cuando celebramos la misa, toda la misa, como se descubre en el misal romano, todo se dirige al Padre. Siempre nosotros hacemos unidad con cada oración, con cada plegaria eucarística, con cada prefacio. Nos unimos a Cristo pidiéndole al Padre. Esto es algo que es muy interesante, que tal vez muchos no lo conocíamos, pero todo está dirigido al Padre, lo que se desarrolla en la liturgia. Muchos dirán, bueno, ¿y por qué solo los curas? ¿Por qué solo los curas tienen que predicar? ¿O por qué solo los curas tienen que hacer el evangelio? Hace parte de una ministerialidad, ¿cierto? De una consagración especial por decisión y consagración. Hay un sacerdocio ministerial que es realizado por los presbíteros, el obispo, el sacerdote, los diáconos. En ellos recae esa responsabilidad, por lo que al estar presentes en la liturgia, son los responsables de desarrollar, pero eso no quiere decir que son los que celebran. Yo quiero que vayamos entendiendo, quien celebra no es el cura, no es el sacerdote de turno, son los que presiden la asamblea, que es diferente, porque para todo hay un orden. Y esto lo debemos tener claro. Para todo hay un orden en la humanidad, en la sociedad, antropológicamente. La pregunta que muchos se harán es por qué ellos pueden hacerlo. Y es porque ahí donde vamos a lo que significa jerarquía ministerial, para que todo se desarrolle armónicamente como un ensamble coral, una filarmónica. Cada cosa debe estar en su lugar. Por eso las rúbricas en el misal romano, en los rituales, en los leccionarios. Cada cosa debe estar en su lugar. La sociedad se organiza de esa manera para que funcione. Los gobiernos, las instituciones, todo tiene un orden. Por eso es algo que en la sociedad siempre se ha dado desde los orígenes, que sociedad puede ser considerada tal si no hay un orden que ayude a que cada cosa tenga su función, sus responsabilidades. Eso es lo que nos caracteriza como seres humanos. A diferencia de los animales, aún así, los animales también cumplen con esas características, se organizan para que puedan mantenerse en armonía. Dentro de la liturgia es lo mismo. Todos participamos con nuestra propia realidad sacramental, con nuestra propia entrega y disponibilidad para que podamos así vivir en esa unidad con Cristo. Bien, allí voy terminando prácticamente el penúltimo punto que quería, que había recogido como información,
Y el último es hablar sobre los signos, signos visibles y sensibles. Y esto es algo que yo creo que sería muy bueno también poderlo hablar, sobre aquello que es muy importante reconocerlo cuando se nos presenta, porque no todos lo vivimos de esa manera tan cercana. No sé si hay preguntas, Diego. Sí, tenemos una pregunta de Luis Caña, que nos pregunta, ¿un grupo de personas con conocimiento de la celebración puede celebrar si no hay sacerdote? Sí y no, dependiendo. ¿Qué entendemos por, digamos, por liturgia y Eucaristía? Yo sé que esto lo va a responder muy bien el padre Joyner el día que le corresponde a él el taller sobre la Eucaristía. Liturgia, encuentro con la Eucaristía. Pero hay muchas liturgias que se desarrollan sin presencia del sacerdote. ¿Como cuáles podremos nosotros llegar a decir? ¿Cuáles son las que podemos hacer? Liturgia de la palabra. Ministros extraordinarios de la comunión pueden llevar a cabo liturgia de la comunión. No de la Eucaristía por la consagración, que le corresponde directamente por su consagración ministerial al sacerdote, ¿cierto? La confesión como tal, que es otro sacramento que también tiene que ser directamente por el sacerdote. La pregunta es, si en un funeral, si no hay cura y hay un difunto, la gente no puede llevar a cabo una liturgia propia, exequial para ese difunto. Claro que lo puede hacer. Existe el ritual de exequias, como este que tengo aquí, tiene anotaciones propias que están dadas para aquellos lugares donde no hay sacerdote. Por lo tanto, es muy importante lo que estamos haciendo en este encuentro, tratando de descubrir qué es aquello que podemos y no podemos hacer, para que lo hagamos, para que cuando tengamos la oportunidad o cuando haya la necesidad, lo hagamos, porque la Iglesia está dando todas las posibilidades de ese encuentro. No sé si, yo sé que el padre Joyner va a aclarar muy bien el tema de la celebración, en el cual se pueda dar. Otra pregunta que incluso yo sé que de pronto es muy reiterativa, o puede ser en estos días de pandemia, puede ser muy común. ¿Vale o no vale la misa por internet? Puede ser otra pregunta, ¿cierto? Yo digo, claro que vale. Y no lo digo yo. El Papa lo dice. El Papa lo hace. La Iglesia lo hace. Lo hace porque, y es válida, por el hecho mismo de que hay un sacerdote que está presente en el momento de la celebración eucarística. Y en ese momento de la celebración eucarística, el sacerdote consagra con todo lo que determina la liturgia para que se desarrolle la Eucaristía. Que aunque haya una pantalla, no deja de lado a los que están detrás de la pantalla. Porque los que están detrás de la pantalla, incluso, pueden estar más concentrados y más devotos que en la misma celebración. Ahí también tengamos mucho cuidado. No quiere decir que ahora después que se termine la pandemia, muchos digan, listo, me voy a quedar en casa mirando la misa por la internet. Pues no. Eso antropológicamente no sirve, no ayuda, porque la persona necesita del encuentro. Por eso hablábamos de la asamblea. Nosotros, como iglesia, vivimos la asamblea, el encuentro con Cristo como ofrenda al Padre en unidad. En este momento lo hacemos, pero porque hay unas características, un contexto particular que nos lleva a ello. Bueno, y otras tantas cosas. Quiero terminar con esto. Los signos. Hay signos visibles, hay signos sensibles. Y es todo aquello que en la liturgia vemos. Todo lo que en la liturgia vemos. Que no se alejan de la realidad que todos conocemos. Son signos reales. El agua. Son signos. Esto es real. Y se vive en la liturgia. Signos reales, sensibles,
hechos por Dios, que significan y cobran sentido en la celebración de la liturgia. Cuando el sacerdote derrama agua sobre la cabeza del niño a la hora del bautismo, esa agua, ¿cierto?, cobra un sentido especial por la relación que existe entre lo que se está diciendo y lo que se está haciendo para unirnos con Cristo en ese momento del bautismo, para entregarnos y compartir con el Padre. Por eso es importantísimo que nosotros aprendamos a identificar los signos. El agua, las manos, la música, los óleos, el pan, el vino, las personas, las ofrendas, los gestos, todo hace parte de los signos visibles y sensibles. Todos los podemos ver, todos los podemos tocar, ¿cierto? Todos los podemos sentir. Una liturgia que no se acompaña de los signos es confusa o opaca. Pero cuando los signos son entendidos como aquello que significa la presencia de la relación de Dios para con nosotros, transforman y salvan. Cuando los identificamos, los entendemos y los hacemos vida en nosotros. Por eso, yo no puedo, quiero no sonar muy ortodoxo o no muy dogmático, digámosle así, pero esto es muy importante. Que el sacerdote se vista correctamente. Eso dice mucho para la asamblea. Y la asamblea se encuentra con cómo el sacerdote se porta en el altar, de cómo el sacerdote pone las manos, de cómo el sacerdote se expresa ante la comunidad, de la manera como el coro canta. Muchas veces el coro quiere ser el centro de toda la celebración, y no, es parte y muy importante de la celebración. El cura quiere ser el centro de atención de la celebración, y gran error, porque no es un show, no es un circo, no es un espectáculo. Es el que junto a los demás vive un misterio que debe llevarnos al encuentro con el Padre. Por eso, me lo decía un obispo, yo lo comenté en alguna ocasión, me lo decía un obispo, antes de ordenarme, me dice: Luis Alfredo, el día que empieces a presidir la misa, que tus ojos no se levanten del misterio. Y la verdad, he tratado de tenerlo en cuenta. Muchas veces levanto los ojos a la gente, pero siempre me recuerdo eso. Y cuando me ven con los ojos en la consagración, en el cuerpo y la sangre de Cristo, es porque estoy haciendo eco a esas palabras de este obispo. Y es así, como todos debemos hacerlo. Debemos participar unidos. Por eso, si uno de nosotros va a la iglesia buscando que el cura lo entretenga, el Espíritu Santo está haciendo su obra, claro está. Pero nosotros vamos porque queremos vivir como iglesia, en unidad con el hermano que sufre, que camina junto a mí. Ese hermano que está en la asamblea comparte conmigo la liturgia, comparte conmigo la fe y la unidad en Cristo. Es aquí cuando la liturgia debe ser también desarrollada y entendida por el pueblo de Dios. Todo lo que hacemos en la misa debe ser entendido. En ocasiones le pregunto a la gente, por ponerlos a prueba: ¿por qué te arrodillas cuando entras a la iglesia? ¿Por qué haces la señal de la cruz? ¿Por qué hay que venir bien vestidos? ¿Por qué el sacerdote se viste de esa manera? Pues porque todo refleja una relación directa del pueblo que está unido a Cristo con Cristo para con Dios. La persona que se arrodilla para recibir la comunión, o los que se toman de las manos para hacer el Padre Nuestro, todos son signos sensibles y visibles que nos unen. Por eso, escribí ahí, como se lo pueden ver allí, la creación. Bueno, perdónenme los horrores de ortografía. La creación. Todo ha sido creado por Dios. Por lo tanto, todo tiene que estar puesto al servicio de Dios. Nada es malo de lo que ha creado Dios. Todo lo que se puede tocar, ver, escuchar y oler, sentir, eso hace parte de los signos sensibles. Todo lo que nos rodea hace posible el amor de Dios.
Bien, no sé, Diego, me disculpa de Padre. pronto si me extendí mucho. No, está muy bien, muy clarificador todo. De hecho, también me ha llegado otra preguntita ahí que me dicen, ¿por qué en el momento de la consagración se fracciona la hostia y se le pone un pedacito en el cáliz, se le saca un trocito? Ya unas personas se han fijado en aquello. Aquí también, después vamos a pasar a las otras preguntas. No sé, padre, si reunimos algunas preguntas y las responde o vamos una por una. No, reunámoslas. Y esas me gustaría que la respondiera el padre Joyner, ya que él tiene bastante conocimiento al respecto del cómo y el por qué el pedacito de cuerpo de Cristo en el cáliz. Perfecto. Marcela Dálvora, Marcela, por favor. Ahí se te puede habilitar. Ahí está habilitado tu micrófono. Sí, a medida que hablaba el padre, ¿me puede escuchar? ¿Me pueden escuchar? Sí, te escuchamos perfecto. Yo pensaba, Si alguien bueno, a más- medida que hablaba el padre, por la importancia que es la liturgia, y me acordaba del padre Pío, porque el padre Pío escribía mucho y orientaba a muchas personas que necesitaban apoyo espiritual. Y también escribía sobre el cómo debemos comportarnos al entrar a la iglesia, con la genuflexión. Y así otros comportamientos que yo por mi parte, yo haciendo este camino, pero que yo no sabía, tampoco sabía, a ver, esto exactamente cómo se hacía la genuflexión. Eso por un lado, padre. Imagino que ese también es un signo visible, porque es la forma en que nos comportamos. Eso era una reflexión por un lado. La otra reflexión tenía que ver con lo importante que es conocer todos estos elementos que están en interacción en la celebración de la misa, porque muchas veces nos hemos encontrado con personas no católicas que incluso atacan la celebración y también lo que ellos consideran el boato, lujo u ornamentación del altar, por ejemplo, o de las iglesias en sí. Y un día escuché a un sacerdote decir que eso era una forma de expresar a Dios, la grandeza de Dios a través de la arquitectura, a través de la ornamentación. Y una vez me hicieron esa pregunta y yo tampoco la idea es ir generar un conflicto o una polémica, simplemente le dije que el arte es una forma sublime de expresión del ser humano y eso lo expresamos a Dios. Yo, si quiero mostrar a Dios su grandeza, lo voy a hacer a través de la arquitectura, por ejemplo. Qué lindo poder hacerlo, y con esta linda gruta que tenemos, que tiene más de 100 años, si no me equivoco, y qué bello. Y así yo lo hago sentir, que no es esto, no, esto... ni siquiera la vestimenta del sacerdote, decía un sacerdote, me pertenece, no es mío. Esto es todo para el Señor. Eso era principalmente lo que quería decir. Muchas gracias, Marcela. Padre, ¿quiere responder al tiro o juntamos alguna otra cosa? La primera que me hacían sobre Joyner quiere responder al respecto. Le doy la palabra al padre Joyner. Padre Joyner, por favor. Sí, ¿me escuchan bien? Muy bien. Sí, perfecto. Bueno, la parte de la hostia que dice que partimos, ese tiene un nombre técnico que se llama inmistión, ¿no? O la mezcla que se hace. Ahí, como nosotros cuando hacemos de partir, la acción de partir el cuerpo de Cristo, que ya es el cuerpo de Cristo en la sangre de Cristo, ¿no? Siempre decimos la frase: el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos a este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna, ¿no? ¿Eso qué significa? Es la unión del cuerpo y de la sangre de Cristo, por eso se llama inmistión, o se le denomina inmistión, o significa la mezcla.
Entonces lo que busca significar es esa parte, la unión de el cuerpo y la sangre de Cristo en uno solo, que representa también pues la misma vida, ¿no? O sea que Jesús está vivo, presente en medio de nosotros y entre nosotros. Básicamente, eso es lo que significa o lo que se hace, el signo que se utiliza al hacerse esta acción en esta parte de la consagración. No sé si queda entendido. Sí, padre, gracias. Lo que decía Marcela, frente al hecho de uno arrodillarse, mire, como les decía, los signos son tan importantes que eso demuestra el conocimiento, o digamos, la relación que existe de la persona, quien lo hace, frente a lo que celebra. Si yo no entiendo, por eso es que pasa, porque nosotros tal vez como iglesia no hemos sido capaces de catequizar en todo esto, esta experiencia litúrgica que es tan importante. Cuando nosotros tenemos el sentido, le hemos dado el sentido a lo que hacemos, nosotros no hacemos una media genuflexión, o pasamos corriendo, o pasamos a sentarnos o a prender el celular. Sabemos que vamos a un encuentro en la asamblea, con la asamblea, unidos a Cristo. O sea, si nosotros entendiéramos eso realmente, yo no solo me hago la señal de la cruz, sino que doblo mi rodilla hasta el suelo, hago mi señal de la cruz completa, porque reconozco lo que estoy haciendo, le está dando sentido a ese gesto frente a lo que estoy o lo que voy a celebrar o con quien me voy a encontrar. Y más aún, eso evangeliza. Uno no lo hace para que lo vean, ¿cierto? Pero uno lo tiene que hacer también con el tal de que quien no lo sepa hacer, aprenda a hacerlo bien. O sea, nosotros tenemos que aprender a llevar. Y si todos tuviéramos la actitud de hacer las cosas bien, como ministros, hablo desde los sacerdotes, nosotros como sacerdotes, desde el que lee, que prepara, que se ubica bien, que llega bien vestido, desde la persona que recoge la colecta, desde el ministro extraordinario de la Eucaristía. Si todos tuviéramos la delicadeza de saber lo que hacemos, haríamos de la celebración litúrgica un verdadero encuentro con el Señor. Más de lo que hacemos, lo hacemos. Pero en lo que hemos visto nos hemos ido relajando mucho, porque la historia tal vez nos ha llevado a una flexibilidad que no le hemos prestado mucha atención. Por eso la liturgia es importante, por eso la iglesia recalca muchísimo la liturgia. Marcela hablaba de toda la arquitectura, de la crítica que se hacía frente a las obras de arte en la iglesia, pero ahí también aplican los signos, ¿entiendes? Esa es la manera como el pueblo creyente, es lógico, una persona que viene de fuera, que no cree en Cristo y ve todo eso y decir, ¿y esto por qué? Es que ellos no tienen en la cabeza aún claro el por qué están las cosas allí. Pero para nosotros como iglesia, significan, para nosotros como iglesia, tienen un sentido real y concreto, y lo cual nos lleva a vivir ese encuentro con el Señor. Por lo menos el canto, por lo menos las obras que hay allí, que fueron hechas con mucho amor. Yo digo que un artista, esa imagen, ese retablo lo hizo con mucho amor, porque tiene devoción al Señor, y por lo tanto inspira incluso y ayuda al encuentro con el Señor. Que ¿por qué un cáliz de oro? ¿Por qué un cáliz de esto y lo otro? ¿Cierto? La comunidad se esmeró con tal de que esa experiencia de la consagración se hiciera con toda la ofrenda humana del trabajo de la comunidad, porque son creyentes y quieren hacer ese compartir en una realidad en la cual se vive la Eucaristía. No sé si he tratado de responder o de llegar a acertar un poco en lo que querías escuchar, pero siempre vamos a escuchar de fuera crítica. Pero la pregunta es para nosotros, ¿cómo yo veo lo que tenemos? Porque lo que tenemos no se dio esto de la noche a la mañana, sino por una experiencia de fe propia de un pueblo que nos heredó lo que tenemos. La gruta es esta estructura tan hermosa, nos la heredaron nuestros antepasados, nuestros padres, sacerdotes, artistas, sus papás, sus padres,
le heredaron a Chile, al pueblo chileno de Viña del Mar, esta gran obra, el templo y todo lo que tenemos. Por lo tanto, nosotros como creyentes, ¿cómo no lo vamos a valorar? Que los demás no lo hagan es entendible y hay que respetarlos. Y cuando vengan, acogerlos con amor, con ternura, con delicadeza. Padre, hay un par de preguntas más. Por un lado nos preguntan por qué en algunos casos se le entrega a la comunidad el pan y el vino consagrados y en algunos casos solamente el pan. Y otra pregunta es, ¿ustedes creen que no se le ha dado el suficiente valor a los ministerios y labores laicales en el último tiempo dentro de la Iglesia producto de una excesiva clericalización? Sí, lo primero, ¿por qué no se hace? A ver, se debería hacer. Hay una situación más ¿cómo se le llama esto? Por razones pastorales, esa es la palabra, por razones pastorales en muchos lugares se opta por no dar la comunión bajo las dos especies. Pero también hay otra realidad que es ya más propia, dada por la autoridad eclesial de la región. O sea, en este caso, el ordinario del lugar. Ordinario del lugar se le entiende a aquella persona que rige toda la diócesis. En este caso es el obispo, quien dice si se permite o no distribuir la comunión bajo las dos especies. Y eso va determinado también por la conferencia episcopal, por muchas razones, de salud, de irrespeto, de falta de, no sé, de carácter tal vez a la hora de llevar a cabo esa clase de compartir la Eucaristía. Pero hay que tener en cuenta algo, el cuerpo de Cristo conlleva la sangre también de Cristo. Cuando yo comulgo con Jesús en el cuerpo, también comulgo su sangre. O sea, está completo. No completo una parte de Jesús. O sea, no estoy hablando de una parte del cuerpo de Jesús, estoy hablando de todo su ser en su divinidad, en su experiencia histórica, en su resurrección, en su ascensión, en su gloria. Todo está en el pequeño trozo de pan que me dan a mí en la hostia consagrada. Por eso, muchas veces las personas dicen, yo quiero comulgar con sangre de Cristo y con cuerpo de Cristo. Está bien. Si el sacerdote ve y las razones pastorales se lo permiten, lo puede hacer. Pero no es obligación, no es del todo obligatorio. Se pudiera. Sería bueno, pero no. Y más ahora que con el tema de salud que tenemos, peor aún va a ser. La otra pregunta, Diego, que hacías, ¿cuál era? Sí, era la valorización, si había una escasa valorización de las labores laicales en pos de un excesivo clericalismo. Sí, desafortunadamente es así, Diego. Pero gracias a Dios existe este encuentro y estos encuentros. Pero esto es algo que se ha dicho y se ha venido reiterando en todos los cursos de liturgia y en todos los encuentros pastorales para el clero y para los agentes de pastoral. Sean agentes vivos y activos de las celebraciones de la liturgia. Pero muchas veces las personas se acomodaron a una participación muy pasiva, ¿cierto? Y se han mantenido las mismas personas de siempre, pero no porque ellos quieran perpetuarse allí, sino porque no hay personas de la feligresía, de la asamblea, que se estén disponiendo a participar. Son muy pocos y eso hay que valorarlo. Pero todos podemos llegar a ser agentes, partícipes de la acción litúrgica dentro de la asamblea, dentro del encuentro de comunidad. Pero sí, eso ya ha ido cambiando y se han abierto. Por eso el Concilio Vaticano II dio oportunidad para ello, para participar, que todos los cristianos hagamos parte de ese sacerdocio, por el hecho de ser bautizados, poder participar de la liturgia en la asamblea. Muchas gracias, Padre. Si alguien más tuviera alguna pregunta, por favor, ya estamos más o menos cerrando el encuentro. Si alguien quisiera hablar, por favor, escríbanos al chat o bien levante la mano para poder allí darle el uso de la palabra y poder hacer su pregunta o bien plantearla por el chat. Raúl y Carlos García.
Raúl y Carlos García. Vamos a darle al tiro la palabra. Sí, pero un poquito, Carlos García, Raúl. Carlos y Raúl. Primero Carlos, luego Raúl, y también tenemos a Jacqueline, y con esas 3 preguntas estaríamos listos. Espera que voy a habilitar a Raúl. Raúl es activo. Sí, estoy activo. Perfecto. Tú eres Jacqueline. Y Carlos García, Carlos, por favor, ahí te habilité, activa tu audio. Ahí estarían los dos habilitados. Por favor, hagan sus preguntas, Carlos y Raúl. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Usted, padre, recién estaba hablando de cómo teníamos que ser en el momento de entrar a la iglesia, de lo que debíamos entregar, nuestra actitud. Pero en todo este caminar que llevo, que son muchos años, me he encontrado con muchas personas que están, digamos, trabajando en cargos importantes como laicos y no expresan lo que se debe sentir, lo que se debe expresar. Mi pregunta es, ¿qué tenemos que hacer ante esas personas? ¿Cuál es nuestra actitud como laico comprometido de qué hacer con ellos? Eso. Mira, yo digo que el sacerdote encargado tiene un papel muy importante en el cómo se desarrolla también y cómo ayudar a que las personas que participan dentro de la acción litúrgica y pastoral de la parroquia hagan las cosas bien. Muchas veces la negligencia, la pereza que puede existir en nosotros como sacerdotes nos lleva a no comprometernos, no reunirnos, no tener la caridad de hermano para con aquellos hermanos que participan. Porque esto es formación. Y la formación, los que ayudan a formar para que este ensamble, como les decía, el ensamble, esta armonía que se tiene que existir dentro de la liturgia, tiene que darse por todos los agentes pastorales encargados de sacarla adelante. Digamos, claro, si las personas que vienen a ayudar en la liturgia, el coro, el sacerdote incluso, de entra y sale como perro, yo no sé cómo es lo que lo dicen, de entra y sale como si... Pedro por su casa. ¿Pedro por su casa? Ok. Yo creía que era perro por su casa. Como si Dios y sin ley, entonces me parece que es preocupante para aquellas personas que están en formación. Por eso les decía, si nosotros, todos los que participamos activamente de la liturgia, damos ejemplo, no necesitamos llegar a ser tan fríos o groseros con otras personas que a lo mejor entran a la iglesia a vivir la fe, porque no lo hacen, porque nosotros tampoco lo hacemos. Pero si nosotros lo hacemos, podemos llegar a evangelizarlos. Ayudar con caridad a que ellos entiendan qué significa encuentro en comunidad, vivir la liturgia, el encuentro litúrgico. Raúl, por favor, el foro es tuyo. Sí, gracias. Primero que todo, el tema ha sido muy bueno, agradezco mucho y ver caras que veo siempre en la parroquia y otras que no conozco. El tema que Carlito García tocó es re importante porque a veces uno es responsable del comportamiento y muchas veces nos creemos más cura que el cura, como decimos acá en Chile. Pero aparte de esa aseveración o participación, la pregunta mía es respecto a la comunión. En la situación que vivimos en el día de hoy, en esta pandemia, yo creo que hay mucha gente que le gusta comulgar en forma directa, y a todos nos gusta, por supuesto, pero también, ¿qué piensa usted, padre, a futuro? Porque si bien es cierto, el momento de la Eucaristía y la comunión es muy importante dentro de la ceremonia o la misa, pero también estamos arriesgándonos a un contagio, y esa es la realidad que estamos viviendo ahora. Yo estoy muy de acuerdo con la comunión espiritual, por ahora,
y esto no sé hasta cuándo durará. Ahora, si se reanudan las misas, su opinión, ¿cuál es? Esa es mi pregunta, respecto a la comunión en directo. Sí. Muchas gracias, Raúl. Aquí hay un tema de responsabilidad, creo yo. Es un tema de responsabilidad como iglesia, como ministros, como encargados de acompañar en la comunión a aquellos fieles que llegan a recibirla o que pueden llegar a recibirla porque aún no se nos ha dado la oportunidad. Por eso, está en nosotros tener los protocolos, o sea, ya se nos ha pedido. Incluso se nos ha dicho que la manera de entregar la comunión tiene que ser muy, muy precisa. Como por ejemplo, voy a ser gráfico. Si estamos los dos, el padre Joyner y yo, en la celebración, si yo estoy presidiendo, lo mejor es que el padre Joyner distribuya la comunión. La comunión no va a estar expuesta ni al contacto físico de quien preside, más que de la persona que va a distribuirla. No sé si me hago entender. Por lo tanto, el copón donde están las hostias está cerrado con tapa. Me hago entender, está con tapa durante toda la ceremonia. O sea, no estar expuesta ni al contacto de saliva, ni de sudor, ni de aire, ni de nada. Cuando el sacerdote que vaya a distribuir la comunión tendrá que ir con todos sus elementos propios de bioseguridad para acercarse a las personas que la vayan a recibir. La manera de entregar la comunión que se ha determinado es que se entregue sin decir absolutamente nada. O sea, desde el presbiterio el sacerdote dice, cuerpo de Cristo, y las personas que vayan a comulgar se ponen de pie y dicen amén. Y de pie esperan al sacerdote para que les lleve la comunión. Eso es una opción. O lo otro es que se acerquen ordenadamente, con distanciamiento social, a recibir la comunión. ¿Cómo la deben recibir? El sacerdote la toma del copón, puede ser con guantes o después de haberse lavado las manos con alcohol gel, la entrega como gancho, así como en pinza, sin decir nada. Y la otra persona con una pequeña venia, sin decir nada, recibe en pinza, sin tocarse ni tocarla. Y la retiran. Y él comulga. La persona como tal comulga. Esas son las recomendaciones que se han dado. Ahora bien, que esto puede llegar a ser contagioso, yo lo dudo. O sea, personalmente, usted me dice una opinión personal. Yo digo que es más peligroso yo ir al supermercado a coger tomates, que yo sé que la gente los ha manipulado y muchas personas han hablado encima de los tomates, que yo comulgar con todos los, con todas las condiciones de bioseguridad que la iglesia tiene, distanciamiento social, cuidado de las formas del cuerpo de Cristo, manera de entregarlo, limpieza de los escenarios, de los lugares, en fin. O sea, personalmente hablando, creo que el lugar menos riesgoso de contagio es la iglesia en este momento. Que se le quiera decir socialmente que la iglesia es el lugar con más riesgo, yo creo que no es acertado eso. Muchas gracias, padre. Muchas gracias a todos los participantes. Ya estamos finalizando. Agradecemos a las casi 50 personas que nos acompañaron el día de hoy en este encuentro. Esperamos que este encuentro sea provechoso para cada uno, que nos permita acercarnos cada vez más a la iglesia, que si bien no podemos ir de forma presencial, podamos por lo menos estar presentes y en contacto de forma virtual. Como decían algunas personas, es grato poder ver a todas estas caras que son tan familiares y que eran tan cercanas, teníamos tanto contacto. Solamente para finalizar, les vamos a estar enviando el material de la próxima semana, también podemos incluir algún otro material, y de igual manera dejarlos invitados ya para el día sábado próximo, hasta mismo horario, a través de este mismo método, a poder integrarse y también, si quieren, poder difundir la voz sobre estos encuentros. También estamos preparando un encuentro relativo a el instructivo del servicio eclesial, así que también esa información se les va a hacer llegar. Todos ustedes ya están en la base de datos de la parroquia, así que
constantemente les vamos a estar enviando material, el boletín parroquial, alguna otra comunicación de la diócesis, etcétera. Padre, no sé si quisiera dar algunas palabras finales para ir ya cerrando. Gracias. Agradecerles a todos por tener la paciencia y si se quedaron dormidos les pido disculpas. De todos modos pueden volver otra vez a verlo para que concilien el sueño esta noche. Y mañana, si hay preguntas que queden en el tintero, por favor las pueden escribir a la cuenta de Facebook, que nosotros encantados con el Padre Joyner buscaremos ser asertivos a la hora de responderlas. Pero lo que queremos es que tengamos una formación muy buena en torno a lo que verdaderamente nos compromete y nos ayuda a crecer como iglesia, como parroquia, como miembros del pueblo de Dios. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Prontamente este video va a estar subido a la plataforma, así que ahí podrán revisarlo nuevamente. Que tengan todos ustedes muy buenas tardes. Igual ustedes. Adiós. Gracias. Chao, Marco, Daria. Gracias. Chao, Adiós, Juanito. adiós. Mucho. Chao, Juanito. Adiós. Mañana a las 9, misa. Adiós, adiós. Nos vemos mañana a las Hasta 9. mañana. Chao, chao, que estén bien. Gracias. Chao. Hasta luego. Cuídense. Sigan Igual. cuidándose. Gracias.